La sabana africana nunca guarda secretos por mucho tiempo. Bajo su cielo inmenso, cada rugido, cada huella en la tierra y cada mancha de sangre cuenta una historia que los vientos arrastran hasta el horizonte. Allí gobernaba un león veterano, un rey que había resistido sequías, guerras con clanes rivales y emboscadas de hienas. Su cuerpo era un mapa de cicatrices y su melena oscura todavía imponía respeto a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. No era joven, pero su sola presencia mantenía el orden. Cuando rugía, las manadas de búfalos cambiaban de rumbo, las hienas se replegaban y hasta los chacales aguardaban en silencio. El equilibrio de todo un reino dependía de él. Sin embargo, la naturaleza es implacable. Ningún trono en la sabana se hereda sin sangre, y cada día de reinado es también una cuenta atrás hacia la caída. El verdadero enemigo del león no era el hambre ni la soledad, era el paso del tiempo. En su propia sombra crecía un heredero, joven, fuerte y ansioso de gloria. Lo que nadie sospechaba era que la traición encontraría aliados inesperados. En la noche, entre risas macabras y sombras en movimiento, un nuevo pacto se estaba tejiendo. No eran leones los que extendían la mano de la tentación, sino hienas, los enemigos ancestrales, siempre al acecho, y el hijo estaba a punto de aceptar esa alianza prohibida. Antes de continuar con esta historia de poder y traición, dime, ¿desde qué lugar del mundo nos estás acompañando? Suscríbete, deja tu comentario y activa la campana para no perderte lo que viene a continuación. Durante más de una década, aquel león veterano había sido la sombra dominante del Serengeti. Desde las colinas hasta los cursos de agua estacionales, su rugido marcaba el límite invisible que pocos se atrevían a cruzar. Su reinado no era un accidente. Había sido forjado en batallas contra rivales que dejaron sus cuerpos en la tierra seca y sus nombres borrados por el polvo. En sus años de juventud, formó parte de una coalición poderosa. Junto a un hermano, había arrebatado el territorio a dos machos debilitados por la edad. Aquella victoria inicial fue sangrienta, pero cimentó las bases de su dinastía. El hermano cayó años después, dejando al veterano como único guardián del trono. Desde entonces gobernaba en soledad, con la melena ennegrecida como bandera de poder. Su autoridad se extendía sobre un harén de hembras experimentadas, cazadoras incansables que conocían cada rincón de la sabana. Bajo su protección, varias camadas de cachorros crecieron, aunque pocos sobrevivieron a las pruebas naturales. Leones rivales, sequías, enfermedades. Cada cachorro que alcanzaba la adultez era una prueba de que el rey aún cumplía su función esencial. La presencia del macho dominante no era solo un símbolo de fuerza, sino también un muro de contención frente al caos. Con él patrullando los límites, las hienas rara vez se atrevían a asediar a las crías. Los intrusos eran recibidos con una furia que aún conservaba filo. Incluso depredadores como leopardos y guepardos modificaban sus rutas al escuchar su rugido, sabiendo que un error podía costarles la vida. Pero el tiempo es un enemigo que no respeta cicatrices ni glorias. En los últimos años, el veterano comenzó a mostrar señales de desgaste, respiración más pesada después de una cacería, rugidos menos profundos en las noches de luna llena, heridas que tardaban más en cerrar. Los buitres, pacientes centinelas del cielo, parecían seguirlo con mayor frecuencia, como si anticiparan un desenlace cercano. Los jóvenes machos de la zona, atentos a cada debilidad, empezaron a rondar sus fronteras. Algunos lo retaban con rugidos a distancia, probando su resistencia. Pero la amenaza más peligrosa no provenía de forasteros, sino de su propia sangre. Un hijo que había alcanzado la edad en que la obediencia se transforma en desafío.
El equilibrio de su reinado no solo pendía de sus garras, sino de la relación con ese heredero impaciente. La tensión crecía de manera silenciosa. Cuando el padre se acercaba a un festín, el hijo no siempre se apartaba. Cuando el rey marcaba territorio con su orina, el joven lo imitaba en la misma zona, como un eco insolente. Aquellos gestos, imperceptibles para una mirada superficial, eran en realidad las primeras grietas de un reino que empezaba a resquebrajarse. Para las hembras, la situación era un dilema peligroso. Respetaban al macho viejo por la protección que aún brindaba, pero veían en el joven la promesa de un futuro más duradero. Entre rugidos, carcajadas de hienas a lo lejos y miradas furtivas en la penumbra, la sabana se preparaba para un cambio inevitable. El reinado del padre ya no era una fortaleza, sino una muralla que crujía ante el peso de los años. En la naturaleza, ningún trono es eterno. El padre lo sabía. Había tomado el suyo derramando sangre y tarde o temprano otro lo reclamaría del mismo modo. Lo que no podía imaginar era que el verdugo no llegaría desde las fronteras exteriores, sino desde el interior de su propio linaje. La verdadera amenaza dormía bajo su misma sombra. En las llanuras doradas del Serengeti crecía un león joven cuya melena apenas comenzaba a asomar con tonos más oscuros. Era el primogénito del rey veterano, criado bajo su sombra y protegido por su fuerza, pero también marcado por un fuego interior que no se conformaba con esperar. Desde sus primeros rugidos se notaba distinto, más desafiante, menos paciente, más hambriento de protagonismo. El joven había aprendido las lecciones de la sabana observando a su padre. Lo vio enfrentarse a rivales y arrastrar presas con la ayuda de las hembras. Lo vio rugir en la madrugada para recordar al mundo que aquel territorio tenía dueño. Pero en lugar de inspirarle respeto, aquellas escenas le encendían una pregunta corrosiva. ¿Cuánto tiempo más debía seguir a la sombra de otro? Al principio, sus gestos eran simples juegos. Se acercaba a los cachorros y practicaba ataques torpes, midiendo su fuerza. Se adelantaba en las cacerías para probar su velocidad, aunque las hembras lo reprendieran. Poco a poco, esa inquietud infantil se transformó en arrogancia. Ya no quería jugar, quería dominar. Frente al padre, comenzó a mostrar actitudes de desafío. Si el rey se aproximaba a la carroña, él no se apartaba como lo hacían los demás. Si el padre rugía al atardecer, él lanzaba su propio rugido después, intentando igualar la potencia. En el lenguaje silencioso de los leones, aquellos gestos eran declaraciones de guerra, aunque todavía disfrazadas de juventud. Las hembras del clan lo miraban con una mezcla de esperanza y recelo. En él veían la promesa de un futuro largo, un macho joven con vigor suficiente para mantener la protección del grupo por años, pero también percibían la inestabilidad de su carácter, su impaciencia y su falta de estrategia. El instinto les decía que ese león aún no estaba listo, aunque él pensara lo contrario. Los días de sequía intensificaron las tensiones. Con menos presas y más competencia, el joven heredero mostró una ferocidad creciente. Peleaba con hienas en los bordes del territorio, arriesgando su vida en enfrentamientos innecesarios solo para demostrar su valentía. Aunque salía victorioso algunas veces, otras regresaba herido, con marcas que el padre observaba en silencio. Para el veterano, aquello era una señal clara. El hijo estaba adelantando su destino. En la naturaleza, los jóvenes suelen abandonar su grupo natal y formar coaliciones para conquistar nuevos territorios. Sin embargo, este heredero parecía decidido a tomar el poder desde dentro, sin esperar su momento. Ese comportamiento convertía la relación entre padre e hijo en una bomba de tiempo. Las hienas, siempre atentas al más mínimo resquicio en la jerarquía de los leones, comenzaron a rondar con más frecuencia.
El joven no las atacaba con la misma ferocidad que el padre. Al contrario, parecía fascinado por su número, por la manera en que acorralaban a presas más grandes. Allí, en esas miradas furtivas hacia los carroñeros, germinaba la semilla de una alianza impensada. La sabana, testigo silenciosa de generaciones enteras, ya reconocía los signos. Un rugido joven contra un rugido viejo no es solo un eco, es una declaración de intenciones. Y en aquel hijo impaciente, la ambición se convertía en destino. El reino del padre estaba en peligro, no porque un enemigo extranjero acechara desde la distancia, sino porque el heredero había decidido que su hora había llegado. En las noches más secas del Serengeti, cuando la luna iluminaba la llanura con un resplandor pálido, las carcajadas de las hienas se escuchaban a lo lejos como una amenaza constante. Para el viejo rey, ese coro era una provocación que debía ser respondida con rugidos potentes. Para el joven heredero, en cambio, aquellas voces no eran un desafío, sino un recordatorio de que existía otro camino hacia el poder. Las hienas eran numerosas, astutas y pacientes. Sus clanes podían superar fácilmente a un león solitario y hasta poner en jaque a un macho adulto si éste estaba cansado o herido. El hijo había presenciado más de una ocasión en la que las hienas hostigaban a leonas cazadoras hasta robarles la presa. Aquella brutal eficacia lo impresionaba más que lo que aprendía de su propio padre. Al principio, su acercamiento fue casual. Cuando una manada de hienas espantó a una cebra hasta dejarla exhausta, el joven se acercó con cautela. Las risas macabras se apagaron por un instante, y en lugar de enfrentarlo, las carroñeras retrocedieron apenas lo suficiente para que él pudiera desgarrar la carne primero. No fue una alianza formal, pero sí un entendimiento. Si no las atacaba, ellas tampoco lo harían. Esa experiencia marcó un cambio en su conducta. Comenzó a frecuentar los bordes del territorio, siguiendo las huellas de los clanes. Aprendió a llegar justo después de la matanza, cuando la sangre aún estaba fresca. El padre lo reprendía con gruñidos furiosos al encontrarlo cerca de carroñas, pero el joven ya no obedecía. Había descubierto que, con las hienas, podía alimentarse sin esperar la caza de las hembras. Para las hienas, el heredero impaciente era útil. Aunque desconfiaban de él, su presencia les permitía acceder a presas que de otro modo serían inalcanzables. Algunas veces lo dejaban comer primero porque sabían que un león joven podía ahuyentar a otros depredadores. Era una relación frágil, tejida no en confianza, sino en pura conveniencia. La noticia de este comportamiento no pasó desapercibida para el clan. Las hembras adultas observaban con inquietud cómo el hijo se alejaba cada vez más de su grupo para merodear con los carroñeros. En la naturaleza, un león que se acerca demasiado a las hienas arriesga su vida, pues un descuido puede terminar en emboscada. Sin embargo, la obstinación del heredero parecía mayor que su miedo. El viejo rey, con su instinto afilado, entendía mejor que nadie el peligro. Había pasado toda su vida enfrentando a esos rivales y sabía que no había honor en compartir terreno con ellos. Intentó imponer su autoridad con ataques violentos, rugiendo sobre las carcajadas nocturnas, pero cada vez que regresaba al harén exhausto, el joven seguía buscando el contacto con las sombras. En aquella tensión se dibujaba la verdadera tragedia. El hijo no veía a las hienas como enemigas, sino como una herramienta para acelerar su ascenso, y las hienas, maestras en explotar debilidades, percibieron de inmediato que podían utilizar la ambición de ese león joven para desgastar al veterano. Era un juego peligroso. Todos sabían que en la sabana, quien se junta con hienas nunca sale indemne. Así, bajo cielos estrellados y entre risas desgarradoras, comenzaba a gestarse una traición silenciosa. El heredero había abierto la puerta a un pacto impensado, no porque confiara en ellas, sino porque entendía que con su número
podía lograr lo que sus colmillos aún no alcanzaban: destronar a su propio padre. Y en ese primer paso hacia las hienas, el destino del reino cambió para siempre. La frontera entre la curiosidad y la traición es tan delgada como el silencio de la sabana en una noche sin viento. El joven heredero ya no era un simple observador de las hienas. Se había convertido en un visitante habitual de sus rondas nocturnas. Al principio, sus pasos eran cautelosos, como si temiera ser descubierto por su propio padre. Pero con el tiempo, la osadía se transformó en costumbre. En una ocasión, el hijo llegó hasta un claro donde más de 20 hienas devoraban los restos de un ñu. En lugar de apartarse, avanzó sin dudar. Las carcajadas cesaron por un instante, como si todo el clan se preparara para atacarlo. Pero la tensión se rompió cuando la matriarca retrocedió un paso, permitiéndole hundir los colmillos en la presa. Aquel gesto fue la semilla de un pacto prohibido. No era amistad ni alianza formal, sino un acuerdo silencioso de instinto. El joven aportaba su presencia como depredador que imponía respeto, y las hienas le concedían alimento y compañía en sus rondas. Para él, era la forma de escapar de la sombra del padre. Para ellas, la oportunidad de desgastar al viejo rey sin arriesgar demasiado. Cada noche, las reuniones se hacían más frecuentes. El heredero se movía con las hienas como si fueran parte de su manada. Observaba su coordinación, su brutal disciplina, la forma en que cercaban a presas mayores hasta doblegarlas. Aprendía de ellas algo que no encontraba en su clan: la fuerza del número y la estrategia de la persistencia. En la sabana, estas imágenes no pasan desapercibidas. Los rugidos del joven resonaban cada vez más cerca de las carcajadas nocturnas y las leonas del clan empezaron a susurrar entre ellas. Había algo antinatural en ese comportamiento. Un león que comparte carne con hienas es un león que ha roto las reglas más antiguas de su especie. El viejo rey lo notó con amargura. Cuando regresaba de patrullas extenuantes, encontraba a su hijo con el olor de carroña y de hienas impregnado en su melena. Rugía con furia, golpeaba con las patas al suelo, pero ya no lograba imponer obediencia. El vínculo entre padre e hijo se fracturaba de forma irreversible, y la sombra de la traición crecía como una tormenta lejana. En este punto, la pregunta inevitable surge para cualquiera que observa esta historia. ¿Qué harías tú si tu propio hijo, destinado a heredar tu reino, se aliara con tus enemigos? Déjamelo en los comentarios, suscríbete y activa la campana, porque esta historia apenas comienza a mostrar su lado más oscuro. Con cada salida nocturna, el heredero se alejaba más de su familia y más de su especie. Se convertía en una criatura híbrida, un león con hábitos de hiena, un príncipe que había renunciado a la dignidad del linaje por la inmediatez del poder. La traición ya no era una amenaza en ciernes, era un hecho consumado. Así, en el eco de la noche africana, nació el Pacto de Sombras. No fue firmado con palabras ni sellado con gestos humanos, sino con rugidos, risas desgarradoras y la sangre fresca de las presas. El hijo había elegido su bando, y esa elección no solo lo enfrentaba a su padre, sino que ponía en riesgo todo el equilibrio del reino. A partir de allí, la tragedia era inevitable. La sabana no perdona señales de debilidad. Cada rugido del viejo rey ya no retumbaba con la misma fuerza de antaño, y esa grieta fue suficiente para que los carroñeros se acercaran un poco más cada noche. El clamor de las hienas se multiplicaba alrededor de su territorio, y el anciano macho comprendió que no era casualidad. Alguien las estaba guiando. Los ataques comenzaron de forma sutil. Una emboscada contra una cebra cazada por las leonas. Un hostigamiento nocturno que obligaba al clan a moverse de su refugio. Un asalto repentino en los bebederos cuando los cachorros intentaban saciar la sed.
El viejo rey respondía con furia, pero su resistencia parecía desgastarse con cada choque. El heredero, en lugar de apoyar al padre, desaparecía en los momentos críticos. A veces observaba desde la distancia, con los ojos brillando en la penumbra, como si midiera el alcance de la fatiga de su progenitor. Su silencio no era el de un aliado, sino el de un juez esperando el fallo final. Las hienas, con su instinto oportunista, habían encontrado en el hijo el instrumento perfecto. Con él como guía, podían calcular cuándo atacar y cuándo retirarse. Sabían que el viejo rey estaba exhausto y cada vez que rugía para intentar dispersarlas, respondían con carcajadas que retumbaban como una burla en la noche. El cerco no solo era físico, también era psicológico. Las leonas, antes unidas bajo la autoridad del macho veterano, empezaban a mostrar dudas. Algunas se acercaban al hijo buscando protección, otras se mantenían leales al padre. El clan, antes cohesionado, se resquebrajaba en tensiones invisibles. El equilibrio que garantizaba la supervivencia estaba a punto de romperse. El rey intentó imponer su dominio en una batalla desesperada. Se lanzó contra un grupo de hienas en plena madrugada, arrancando vidas con zarpazos violentos. Su melena se cubrió de sangre y su rugido estremeció el aire. Pero la victoria fue efímera. Las carcajadas regresaron minutos después, más numerosas, más audaces, como un mar oscuro que nunca se agota. El hijo observaba con una mezcla de admiración y ambición. Cada golpe de su padre era también una demostración de lo que algún día perdería. Sin embargo, en lugar de reforzar el vínculo, aquello lo convencía más de que debía acelerar la caída. Ya no veía en el viejo rey a un protector, sino a un obstáculo que debía ser eliminado con ayuda externa. El cerco se cerraba cada vez más. El padre apenas descansaba, obligado a patrullar constantemente. Las hienas lo seguían incluso durante el día, y el hijo, en lugar de enfrentarlas, parecía conducirlas hacia donde más dolía. La sabana entera se convirtió en un tablero de guerra donde la paciencia de las hienas y la ambición del joven jugaban contra la experiencia del anciano. En aquel ambiente de asedio, la conclusión era inevitable. El rey estaba solo, rodeado por enemigos externos e internos. El cerco ya no era una amenaza lejana, sino una realidad opresiva que lo sofocaba en cada respiración. Y la traición del heredero no era un rumor, era el arma silenciosa que desgarraba su reinado desde dentro. La tensión que durante meses había envenenado al clan finalmente estalló en una sola noche. El viejo rey, agotado tras un día entero defendiendo a sus leonas de emboscadas, se refugió en un claro abierto. El aire estaba cargado de polvo y silencio, hasta que un rugido quebró la calma. No era el suyo, sino el de su hijo. El heredero avanzaba desde la penumbra, con la melena juvenil erizada y los colmillos descubiertos. No venía solo. Detrás de él, como un coro macabro, se desplegaba un enjambre de hienas, cuyos ojos brillaban con un odio ancestral hacia la figura del viejo macho. Era la confirmación de lo que todos temían. La traición ya no era un secreto, sino una declaración abierta de guerra. El anciano león se incorporó con un rugido que aún conservaba ecos de poder. Su cuerpo marcado por cicatrices se tensó, listo para la batalla. Durante un instante, padre e hijo se miraron frente a frente, y en esa mirada se resumían años de enseñanza, de desconfianza y de rencor acumulado. No había espacio para la reconciliación, solo para la violencia. El primer choque fue brutal. El joven se lanzó con toda la fuerza de su ambición, y el padre lo recibió con la experiencia de quien ha sobrevivido a innumerables duelos. Los colmillos se hundieron en la melena, las garras desgarraron piel, y la tierra se tiñó de sangre en cuestión de segundos. Las hienas no tardaron en intervenir.
Rodearon el combate con risas estridentes, y cada vez que el viejo rey parecía imponerse, se abalanzaban contra sus flancos, mordiendo y retrocediendo de inmediato. Era un asalto coordinado. El hijo atacaba de frente, y el enjambre carroñero debilitaba poco a poco las defensas del veterano. A pesar de todo, el rey no se rendía. Con un zarpazo devastador, derribó a 2 hienas y lanzó al hijo contra el suelo con un golpe seco. Su rugido resonó como un trueno, recordando a todos que aún era el dueño de aquel reino. Por un instante, las hienas vacilaron, retrocediendo ante la furia del anciano. Pero el heredero se levantó de inmediato, impulsado más por el odio que por la fuerza. Volvió a lanzarse sobre su padre, y esta vez las hienas no se limitaron a hostigar, se abalanzaron en masa. Una ola de colmillos y risas rodeó al viejo león, que quedó atrapado en una tormenta de garras y mordiscos. La sabana entera pareció enmudecer ante el espectáculo. Las leonas observaban desde la distancia, incapaces de intervenir, mientras el rugido del rey se apagaba lentamente bajo la marea enemiga. El hijo, con los colmillos hundidos en el cuello de su padre, selló el destino de un linaje con el acto más brutal que puede cometer un heredero: asesinar al que le dio la vida. Cuando el silencio regresó, el joven quedó de pie sobre el cuerpo ensangrentado del padre. Las hienas lo rodeaban, celebrando con carcajadas la caída del monarca. Pero en sus ojos no había gratitud, solo oportunismo. El hijo había conquistado el trono, sí, pero lo había hecho con la marca eterna de la traición. Y en la sabana, esa mancha nunca se borra. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo reflejara la sangre derramada en la noche anterior. El viejo rey yacía inmóvil sobre la hierba seca, su melena oscura enredada en polvo y heridas. Su rugido, que alguna vez sacudió colinas enteras, ya no volvería a escucharse. La traición se había consumado, y con ella un linaje se rompía para siempre. El hijo, aún jadeante por la batalla, se mantenía de pie sobre el cadáver. Su respiración era agitada, no solo por el esfuerzo, sino por la mezcla de triunfo y desconcierto. Había logrado lo que muchos jóvenes intentaron y fracasaron: derrocar al rey en vida, pero lo hizo de la forma más impura posible, con hienas como verdugos. Las hienas celebraban con carcajadas ensordecedoras, mordisqueando los restos de la noche. Alrededor del nuevo líder no había respeto, sino una tolerancia peligrosa. Aquellas bestias no lo habían seguido por lealtad, sino por conveniencia. Y ahora, al ver al joven al frente del territorio, lo aceptaban solo mientras les resultara útil. El clan de leonas, que observó en silencio la masacre, se encontraba dividido. Algunas aceptaban al hijo como el nuevo dominante, reconociendo en su juventud la promesa de protección. Otras, en cambio, lo miraban con recelo, conscientes de que un macho capaz de asesinar a su padre con ayuda de hienas podía volverse igual de impredecible con su propia familia. En los días siguientes, el heredero intentó consolidar su autoridad. Rugía al amanecer, patrullaba los límites, marcaba territorio. Pero cada acción estaba acompañada por la sombra de las carcajadas nocturnas. Las hienas lo seguían de cerca, no como súbditos, sino como parásitos que reclamaban su parte del poder. El trono que había conquistado no era firme, sino un asiento sobre espinas. La sabana lo trataba con una mezcla de miedo y desdén. Otros leones jóvenes, al escuchar los rumores, no tardaron en acercarse. Para ellos, aquel no era un monarca invencible, sino un usurpador debilitado por alianzas extrañas. Y en el mundo salvaje, la debilidad atrae rivales como la sangre atrae a los buitres. La muerte del viejo rey no significó el fin de las amenazas, sino el inicio de una tormenta. Sin la figura experimentada que mantenía el orden, los límites del territorio comenzaron a resquebrajarse. Clanes de hienas se multiplicaban en la periferia,
y los rugidos de machos intrusos resonaban cada vez más cerca. El joven había heredado un reino en ruinas. Incluso dentro de sí mismo, el heredero llevaba una herida invisible. Su victoria no tenía gloria, sino el peso de la traición. Cada rugido que lanzaba al cielo era contestado por carcajadas burlonas, recordándole que no era un rey auténtico, sino un prisionero de sus propios pactos. En su mirada ya no había solo ambición, sino una sombra de duda. Así quedó marcado el destino del hijo traidor. Había alcanzado el poder, pero no la grandeza. El padre murió como un rey derribado en combate, mientras que él gobernaba bajo la sombra eterna de las hienas. En la sabana, donde cada acto se convierte en leyenda, su nombre jamás sería recordado como un monarca legítimo, sino como el hijo que destruyó su propio linaje. La sabana nunca olvida. Entre los ecos del viento y las huellas que se borran con la lluvia, las historias más brutales se convierten en susurros que pasan de generación en generación. Y entre todas, pocas resultan tan perturbadoras como la de un hijo que levantó sus garras contra su propio padre. El viejo rey murió como mueren los grandes depredadores, luchando hasta el último aliento, con la melena cubierta de polvo y sangre, pero sin renunciar a su rugido. Su figura se convirtió en un recordatorio de que la dignidad de la naturaleza no está en la eternidad del poder, sino en la resistencia frente a lo inevitable. El hijo, en cambio, quedó marcado para siempre. Su ascenso no se celebró como una victoria heroica, sino como una advertencia. Los leones que matan a rivales son respetados. Los que matan a su propio padre son recordados con un matiz oscuro, como un desequilibrio dentro del orden natural. En las noches, cuando las hienas aúllan en coro, los pastores masái aún cuentan que aquel león joven nunca fue realmente libre, que cada rugido suyo estaba acompañado de risas burlonas y que en sus ojos siempre habitó la sombra de la duda. La traición puede otorgar poder, pero jamás otorga paz. La historia se convirtió en un mito vivo. Algunos la narran como la caída de un linaje maldito, otros como un ejemplo del precio de la impaciencia. Para los más sabios, es simplemente una lección grabada en la piel de la sabana. Ningún atajo hacia el poder está libre de consecuencias. Porque en el corazón de África, la ley es clara. Los reinos se heredan con colmillos, no con pactos vergonzosos. Y aunque el hijo logró lo que deseaba, su reinado nació quebrado. Fue un soberano vigilado por hienas, nunca un monarca respetado por leones. El destino de este heredero revela una verdad incómoda. La mayor amenaza para un reino no siempre viene del exterior. A veces, la ruina nace desde dentro, disfrazada de ambición juvenil, incubada en la sangre misma del linaje. La sabana, cruel maestra, lo demuestra una y otra vez. Hoy, los viajeros que recorren aquellas llanuras aún escuchan relatos de un león que se unió a hienas para destronar a su padre. Dicen que su rugido no resonaba con orgullo, sino con el eco de una deuda imposible de saldar. Y aunque su figura se perdió en el tiempo, su historia quedó tatuada en la memoria colectiva de hombres y animales. Y ahora te pregunto a ti, que has seguido esta narración hasta el final, ¿qué opinas de este hijo que eligió la traición antes que la paciencia? Deja tu respuesta en los comentarios, suscríbete y activa la campana para no perderte las próximas historias que la naturaleza nos revela. Dale like y comparte este video con quien ame el poder salvaje de África, porque la sabana aún guarda secretos que están esperando ser contados.